Buen día, hermanos, bendiciones. Un placer de nuevo estar por aquí para compartir algo sobre la palabra del Señor. Vamos de nuevo al libro de Ageo y vamos al capítulo 1. Ageo, capítulo 1. Y vamos a ver algunas cosas interesantes en este capítulo. Vamos a leer el verso 13. Dice la palabra del Señor: Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Señor, bendiga este pasaje de su palabra leído en nuestros corazones. Creo que son las palabras más alentadoras del profeta al pueblo existente para ese momento en Israel. El miércoles pasado aprendimos primero la dimensión del territorio de Israel. La mitad de lo que es República Dominicana, dijo Fernando. 22,000 kilómetros cuadrados. Eso es Israel. 22,000 kilómetros cuadrados. Para ese entonces, alrededor de unas 50,000 personas habían venido del exilio. Y el tiempo había pasado. Habían reedificado, reconstruido sus viviendas, pero lo que es el punto de encuentro con el Señor, donde el Señor prometió que desde allí iba a tener comunicación con el pueblo, estaba abandonado. Y esta era una señal del estado espiritual de esa nación. Aprendimos también que Ageo, su nombre, significa nacido en el día de fiesta. Ese es el significado del nombre Ageo. Parece ser que Ageo nació en una de esas festividades de Israel, esas festividades santas, y sus padres quisieron ponerle ese nombre que representa alegría, gozo. Yo decía que nuestros nombres tienen significado, y ustedes pueden buscar el significado de sus nombres. Le decía que, por ejemplo, a nuestros hijos nosotros le pusimos nombres con significado que nosotros sabemos de cada uno de ellos. Y algunos de ellos compuestos por los nombres nuestros también, como por ejemplo Mael, de Manuel y de Elda, que mi esposa se llama Carmen Elda. Y el nombre de nuestra hija, Perla, pero el primer nombre de ella es Elda, y el significado es Él da perla. Esa es la idea, ¿verdad? Bueno, los nombres tienen significado. Ustedes pueden recoger esos significados en sus nombres. Pero en esta mañana lo que yo quiero traer al ánimo de ustedes es la verdad de lo más importante en la nación de Israel. La noticia más importante. ¿Por qué?
porque hubo una reacción al mensaje que Dios envió al pueblo. Dios envió al pueblo el mensaje de que reconsideraran sus vidas y meditaran sobre eso. Y entonces hubo una reacción, desde el mayor hasta el menor, una reacción de humillación, una reacción de arrepentimiento. Y Dios correspondió a esto. ¿Y de qué manera correspondió? Yo estoy con vosotros. Y esto es lo importante, la presencia del Señor, la presencia del Señor. El Señor dijo, sin mí nada podéis hacer. Nosotros, cuando enseñábamos la clase bíblica a los niños, las clases barriales, hubo una época en nuestra iglesia de que en casi todas las comunidades de la ciudad conocida había una escuela bíblica, una escuela barrial. Y habían misioneras dedicadas solo a organizar este trabajo, y toda la iglesia estaba involucrada en el trabajo barrial. No solo nuestra iglesia, también colaboraban con las demás iglesias ya levantadas, como Betel, Los Minas, Boca Chica, y había entrenamiento para los maestros. Dentro de esas lecciones que dábamos a los niños, para mostrarle el poder de Dios y lo que representa la presencia de Dios, nosotros le llevábamos un palillo. Y entonces llamábamos a algunos de los niños y le decíamos, quiebra, rompe ese palillo. Y como es natural, el niño rompía el palillo de manera fácil. Pero llevábamos otro palillo unido a un clavo. Y entonces llamábamos a otro niño y le decíamos, quiebra ese palillo. El palillo unido al clavo, con hilo, quiebra ese palillo. Y entonces el niño intentaba quebrar el palillo, pero no podía. ¿Por qué? Porque estaba unido a un clavo fuerte. Y es un ejemplo vivo de lo que representa la presencia del Señor en nuestras vidas. ¡Qué maravilla! La presencia del Señor en nuestras vidas significa poder, significa firmeza, fuerza. Y esto es lo que le da valor al pueblo de Dios. La presencia del Señor. Oh, cuán importante es nosotros tener la presencia del Señor. Ayer se le hacía una entrevista a este famoso director de orquesta del país, el hijo de Papa Molina, José Antonio Molina. Y el entrevistador, que era este joven que es síndico, le decía en cuanto a su vida espiritual, cómo él se manejaba en cuanto al aspecto espiritual. Y este hombre le contestó, yo no hago nada sin primero encomendarme a las manos de Dios. No salgo de mi casa, dijo, sin orar. Es más, le dijo, cuando yo venía para este programa, antes de venir, yo oré al Señor. Y entonces reconocía que todo lo que él es por la gracia de Dios. Bonito testimonio, ¿verdad? Bonito testimonio. Así debe ser nuestras vidas también. Que nosotros estemos conscientes de la necesidad que tenemos de la presencia, de la guía, de la dirección del Señor
en nuestras vidas. Así, el Señor le respondió al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros. Qué buena noticia el Señor le dio a la nación de Israel. Y entonces nosotros tenemos la enseñanza bíblica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, realmente la información que encontramos en la palabra de Dios es hermosa. Ahora, a partir de ese encuentro con el Señor, venía otra cosa más. Faltaba algo más. Y era la purificación del pueblo. La purificación del pueblo. En el capítulo 2, nosotros encontramos aquí el cuestionamiento que Dios le hace al pueblo y a los líderes religiosos para que recapaciten en cuanto al éxito de la vida, al éxito del trabajo que el Señor le había pedido que realizaran. Y en el verso 10, el Señor le dice, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes, dijeron: no. Y dijo Ageo entonces al pueblo: si un inmundo, a causa de cuerpo muerto, tocare alguna cosa de estas, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes, dijeron: inmunda será. Y entonces el Señor le dijo, respondió a Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas. ¿Cuál era el resultado de sus vidas particulares? Venían al montón de 20 efas y habían 10. Venían al lagar a sacar 50 cántaros y habían 20. Yo os herí con viento solano, con tinzoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del 9º mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad en vuestro corazón. Y entonces termina diciendo: mas desde este día os bendeciré. Sí, estaba la presencia del Señor allí con el pueblo. Estaba la presencia del Señor. Pero ahora faltaba una reacción. Una reacción. Y el Señor le dice: ustedes, aun cuando yo estoy presente para bendecirlo, todavía no están en condición de
salir a hacer la obra. Había mucha oposición. Miren, cuando el Señor mandó a los 70 a hacer la obra, ¿qué le respondió al Señor cuando ellos regresaron de llevar la noticia de que el reino de los cielos se ha acercado? ¿Qué le dijo el Señor cuando ellos se gozaban en decir las cosas grandes que habían hecho? Yo veía a Satanás caer como un rayo. Hermanos, en la obra del Señor y en la vida del creyente hay mucha oposición. Tenemos un enemigo que no se duerme. Y en los momentos de más esplendor, de más gloria, de más gozo, el enemigo está al acecho. El enemigo está al acecho y vienen ataques para quitar el gozo, para quitar la alegría de servir. El enemigo siempre está ahí y por eso nosotros necesitamos de esa presencia santa del Señor en nuestras vidas y también de esa purificación. El Señor le dice al pueblo, sí, yo los he perdonado, yo estoy presente para guiarlo, pero este pueblo, ustedes todavía están inmundos y en ese estado no deben iniciar la obra. Es lo que el Señor le está diciendo al pueblo en este momento. Verso 14. Respondió Ageo y dijo, así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Había un hermano que vino de Nueva York, un hermano puertorriqueño, que quiso, Emilio se llamaba, Emilio Ramos. Él entró en su edad de retiro, tenía alrededor de quizá 65 o 70 años, y él quiso dedicar su vida al servicio del Señor, porque ya tenía seguro el sustento. Él no necesitaba depender de nada y él quería dedicar su vida al servicio del Señor. Y vino y se congregó aquí en Villajuana, y entonces a nosotros nos tocaba ir a predicar a Villajuana en un domingo del mes, quizá primer domingo del mes, no recuerdo. Y yo observaba que el hermano Emilio le tocaba repartir los símbolos. Y cuando él empezaba a llevar la bolsa para las ofrendas, los hermanos que habían llegado tarde, que por alguna razón no habían participado del culto de adoración, y se levantaban para ofrendar, él no le aceptaba la ofrenda. Y decía, no. Y a mí me chocaba eso. Él no aceptaba la ofrenda del que no había estado participando del culto de adoración. Bueno, eran convicciones de él, ¿verdad? El Señor le decía al pueblo de Israel en estos momentos, lo que ustedes están ofreciendo, no solo asuntos de ofrendas, su trabajo, su servicio, su obra, para mí es inmundo. Es inmundo. Es bueno, hermano, que nosotros
recapacitemos, que nosotros meditemos. Y qué bueno que estamos empezando el año en lo que tiene que ver con las oportunidades que el Señor nos da de servirle, que es un privilegio. No hay mejor labor en el mundo que se pueda hacer que servir al Señor. Y el servicio del Señor no es como nosotros humanamente lo vemos. Para el Señor, eso lo hemos dicho en otras ocasiones, lo mismo es limpiar el piso que estar aquí en el púlpito. En cuanto a la recompensa del Señor, no hay diferencia. Lo mismo es salir a algún lugar a llevar el mensaje o a consolar a algún enfermo o a cualquier otra obra que venir al culto con el propósito de adorar al Señor y de aprender de su palabra. El Señor lo recompensa igual. No hay los niveles como nosotros pensamos. Lo mismo es ofrendar una cantidad grande de dinero del Señor que ofrendar un poquito. El Señor no está viendo, como nosotros, las cantidades. ¿Qué ve el Señor? El corazón. ¿Cómo está el corazón del ofrendante? No importa lo mucho o lo poco. Hablando de ofrendas, lo que importa es el sentimiento del corazón, la pureza del corazón. Ahí está. El ejercicio de vida consagrada al Señor, eso es lo importante. Y entre paréntesis, yo le decía el miércoles que el Señor le dijo al pueblo de Israel, en el capítulo 2 y verso 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Miren, cuando yo leí este pasaje, eso me hizo temblar y me puso a pensar. Cuando nosotros nos iniciamos en la obra del Señor, hace 40 y tantos años, fuimos a Santiago en nuestro primer año de ministerio en el servicio del Señor. Y había allí un misionero nacional que se llamaba Lino Gómez. Y él se la ingeniaba para tener recursos para hacer la obra. Una de las cosas que él hacía era que en Navidad hacía unos panes rellenos de carne y de cosas, y la vendía en las iglesias. Cuando yo iba enamorado de Carmen, que me hospedaba en la casa de uno de los parientes de él, entonces yo tomaba nota para venderle pan aquí, que los hermanos compraran ese pan para apoyarlo a él. Bueno, él en nuestro primer año de obrero nos hizo una visita para compartir, para animarnos a estudiar la palabra, para compartir experiencias de la vida misionera. Y entonces tocamos el punto económico. Y él nos dijo, miren, no se preocupen por el dinero, sea mucho o sea poco. ¿Saben por qué? Porque el Señor no lo va a demandar por el dinero que Él no ha puesto en sus manos para administrar. Y nosotros no hemos olvidado esa lección. El Señor no nos va a demandar, porque ustedes saben que tendremos que dar cuenta al Señor. Él no nos va a demandar por dinero que no puso en nuestras manos para administrar en cuanto a aspecto material se refiere. Y
qué bueno que él mandó esa visita que nos hiciera ese hermano para orientarlo en ese sentido. Y nunca a partir de ahí nuestra mente ha estado puesta en el dinero. Y por eso muchas personas piensan que nosotros somos millonarios o que somos ricos. Porque nuestra mente no está en el dinero. Estamos felices sin o con mucho o con poco. Siempre estamos igual delante del Señor. Y hemos aprendido a vivir así. Ahora, ¿qué me chocó de este pasaje? Mía es la plata y mío es el oro. Yo le comunicaba que hemos estado involucrados en diversos ministerios y ahora estamos involucrados en asuntos de la prensa bíblica. En la visita que hicimos a Chicago, hicimos contacto con hermanos que son administradores de empresas misioneras que reciben fondos para enviar a los misioneros. Son puentes para enviar a los obreros norteamericanos que están en la India, en la China, aquello, lo otro. Para las iglesias es un problema, es un poco difícil estar cambiando moneda a la moneda de donde ellos están los obreros. Entonces las iglesias mandan su ofrenda a esa entidad, tanto en Chicago, en el área de Nueva York, como en Canadá, hay esas cosas. Entonces, nosotros hicimos contacto con algunos de esos presidentes de esas instituciones para que apoyen a Prensa Bíblica. Y ellos hicieron promesas, sí, escríbanos y díganos las necesidades, etcétera. Pero nosotros no nos atrevíamos a escribir, pensábamos mucho y pasaron los meses hasta que hubo una reunión con el consejo que dirige Prensa Bíblica, que son como 12 o 14 hermanos. Y le planteamos esa posibilidad y entonces ellos aceptaron que si no era préstamo, podíamos escribir para solicitar apoyo a la obra. Y seguimos dando vuelta, y pasaron algunos meses más hasta que por fin decidimos mandar la carta. Pero cuando yo leí este pasaje, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Yo le pedí perdón al Señor. Señor, perdóname. Porque ¿a quién tenemos nosotros que dirigir nuestra atención en momentos de situaciones de necesidad de recursos? Al dueño de la plata y del oro. Confiar en Él, sencillamente. Cuando se presentan circunstancias en nuestras vidas, nuestra primera reacción es a la fuente donde podemos encontrar ese dinero. Si hay una situación, yo me voy a sentar cerca del hermano tal, o fulano de tal, y voy a tirar la chinita de mi necesidad. ¿Ustedes recuerdan el ejemplo del hermano que nos visitó, el que no tenía zapatos, que tenía los zapatos rotos? Que observó quién era el dueño de la zapatería. Y él estaba orando en un lado. Y él fue y se le sentó al lado para orar también. Y en lugar de orar en voz, en silencio, él se arrodilló a orar al lado del hermano. Y oraba: Señor, mira que no tengo zapatos. Mira que mi zapato está roto, con el dueño de la fábrica de zapatos al lado. ¿A quién debemos nosotros dirigir nuestra oración y exponerle nuestra necesidad? ¿Y saben cómo se llama esto, hermano? Vida de fe. Confianza absoluta en el Señor. Y el Señor premia eso. ¿Se recuerdan de Ana? En esa situación crítica en que ella estaba, cómo ella se arrodilló para orar y estaba orando fervientemente, de tal forma que Elí pensaba otra cosa. ¿Qué pensaba Elí?
mujer está borracha. Pero ella estaba borracha. No, ella estaba entregada por completo a la confianza en el Señor. Y miren, la situación de esta mujer socialmente era familiarmente era crítica. Crítica era. Las otras esposas de su esposo, que en aquel tiempo era permitido, tenían sus hijos y estaban bien con todo. Y esto va para los padres cuyos hijos no están en el ejercicio de la vida de fe, con relación a otros padres que sus hijos están consagrados y están entregados. Y como muchas veces los padres sufrimos, que mi hijo no está y entonces los otros echan en cara, mis hijos están en tal sitio, mis hijos tocan en esto, mis hijos son predicadores, mis hijos están en tal ministerio. Se siente, ¿verdad? Esa era la situación de Ana. Estaba en vergüenza ella, pero ella confió en el Señor. Confió en el Señor y el Señor contestó su oración. Hermanos, no importa la situación en que estemos, elevemos nuestra mirada al Señor y Él se va a glorificar. Él se va a glorificar. Entonces, esta respuesta de Ageo al pueblo fue dura, muy dura, cuando él le dijo: este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra, antes de hacer la obra, vayan y pónganse de acuerdo con el Señor primero. Por eso nosotros hemos insistido en que nosotros meditemos, porque el Señor tiene cosas grandes para su pueblo aquí en Villa Francisca. Pero es necesario que nosotros recapacitemos sobre nuestra condición delante del Señor y nos pongamos a tono con Él. Y para eso, ¿qué se necesita? Meditar y ser humilde con el Señor. Y lo que usted no puede, el Señor lo puede. Pero hay cosas que usted puede. Y si usted lo reconoce y se aparta, si usted lo reconoce y lo confiesa y se limpia de esas cosas, entonces el resultado será diferente en lo que nosotros emprendamos para la obra del Señor. Semana antepasada, se me acercó un hermano y me dijo: hermano, vamos a avanzar un poquito más el cordón para el tiempo de la comunión, porque observo que hay mucho espacio vacío. Y bueno, nosotros dijimos: está bien, hermano, converse con los hermanos que se encargan de esto. Y yo pensaba en mi adentro, ¿cómo debemos, en lugar de acercar, retirar? Porque no haya espacio. Y yo visualizo que no habrá espacio, que tendremos que retirar. Quizás tendremos que poner las cosas que los que no participan de la comunión tengan que ir para la segunda, que va a llenarse. Pero para eso
se necesita primero que nosotros meditemos y nos limpiemos de estas cosas inmundas que están en nuestras vidas y que no nos dejan avanzar y que el Señor no prospera, que el Señor no bendice porque no puede. Si usted da mucho dinero, pero su corazón no está bien, hay cosas que no están bien, no tiene valor. Si usted da poco dinero y las cosas no están bien en su corazón, no tiene valor. Y el Señor Jesús dijo, haceos tesoros en el cielo. Si usted es maestro, si usted es predicador, si usted es persona que está en diferentes actividades y cosas en la obra, pero su corazón no está bien, hay cosas en su vida que usted sabe que no está bien, eso no tiene valor, no tendrá la bendición del Señor. Y entonces no habrá progreso como hijo de Dios que usted es, ni en lo que hace para la obra, pero tampoco en lo que hace para usted mismo. ¿Cómo era el jornal de estos que no estaban bien en los tiempos de Ageo? Cobraban y no les rendía el dinero. No importa la cantidad que... No les rendía porque, miren, Dios da riqueza, dice la palabra, ¿y qué? Y no añade tristeza. Dios da riqueza y no añade tristeza. Es maravilloso el Señor. Por eso, nuevamente, hacemos la invitación a la congregación, a los hermanos, a que meditemos con sinceridad, con humildad delante del Señor y nos pongamos a tono con Él. Porque, quieras o no, ahora somos hijos de Dios y estamos involucrados en lo que es el proyecto, el plan de Dios. Quieras o no. Entonces, si usted quiere, vamos a ir a la presencia del Señor. Nosotros estas 2 semanas de primera del mes de enero la dedicamos para orar y para orar por la sanidad de la iglesia. Vamos a ponernos a tono con el Señor y entonces vamos a ver la lluvia de bendición que vendrán a la asamblea, que vendrán a nuestras vidas. Vamos a ver el éxito de donde nosotros ponemos la mano. Bienaventurado el varón que no anduvo ni en silla, será como árbol plantado junto a corriente de aguas, y todo lo que hace, así será si nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor. Que el Señor nos bendiga.